Cuando escuchamos hablar de Antigua Guatemala, realmente nos sentimos muy orgullosos de nuestro país. No es cierto, porque es patrimonio de la humanidad. Lo triste es saber que Antigua Guatemala, aunque a muchos de nosotros no nos guste aceptarlo, está en crisis por muchos factores. No de hace una semana ni un mes. Nosotros queremos presentarle este tema para poder discutirlo también con usted, que está del otro lado de la pantalla a través de nuestra cuenta de Twitter, @HechosGuatemala, donde le vamos a dar, como siempre, la libertad para que usted nos conteste la pregunta que está enfocada a la Antigua Guatemala y a esta crisis que está día a día latente en la realidad, no solo de los guatemaltecos, sino que también de los turistas. A inicios de este año 2014 visitamos Antigua y nos encontramos realmente con una situación crítica donde la violencia y la delincuencia están a la orden del día. Les presentamos este reportaje especial. Cabecera del departamento de Zacatepeques, en Guatemala, Centroamérica. A mi espalda está una de las ciudades más bellas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Hoy conoceremos las dos caras de la moneda de Antigua Guatemala. Esta ciudad colonial conserva estilos arquitectónicos del pasado entre colores y arte en cada calle. Su belleza e historia la hacen uno de los destinos turísticos más visitados de Guatemala. Pero esta imagen está siendo manchada con sangre y por los hechos delictivos de los últimos meses. Aparentemente este es un lugar tranquilo. Estamos en las afueras de la iglesia El Calvario, la cual fue escenario de un robo de varias pinturas que eran invaluables para el país. Y a pocos metros de aquí, un ataque armado cobró la vida de 4 personas. Son muchos los turistas que llegan a esta ciudad y a pesar de los esfuerzos de las autoridades por erradicar esos actos vandálicos, la opinión de las personas sigue siendo la misma. Los policías por aquí casi no se miran. Ustedes miran ahorita, no hay ningún policía. Algunos aseguran que los que llegan a delinquir no son de la Antigua Guatemala. Viene gente que no es antigüeña, es de otras partes de la República y lastimosamente vienen a hacer este daño. A esto se le suma el doble pago que hacen algunos automovilistas al ingreso de la ciudad colonial. Pago del marbete, más el que le solicitan los cuidadores de carros. Le preguntamos a un agente que estaba vendiendo marbetes si ya lo habían denunciado a la gobernadora y esto fue lo que respondió. Fíjese que mucha gente dice que ha ido y a la larga no sabemos nosotros si realmente está actuando, ¿no? Porque eso es trabajo del gobierno, pero no los quitan. Estamos a tiempo. Ciudadanos con la denuncia y autoridades con acciones que arranquen de raíz esto que daña a nuestra ciudad colonial, la delincuencia. ¿Con qué cara de la moneda se queda? Yo escojo la primera, porque amo a mi país y amo a Antigua Guatemala. Susana Morazán, Azteca Noticias. Una pieza periodística que la trabajamos en mayo de 2014. La razón de presentársela una vez más es para poner en contexto que no ahora que varios medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión están tocando el tema de la Antigua Guatemala debido al repunte de la delincuencia, es que nosotros le ponemos atención. Desde varios meses atrás lo venimos haciendo como un llamado de atención, no para empañar mucho más la imagen de nuestra Antigua Guatemala, al contrario, para realmente hacer reflexiones como la que concluyó en este reportaje diciendo que con qué cara de la moneda nos quedamos nosotros. No se trata solo de criticar, de presentar propuestas, de accionar, de hablar, de levantarnos como ciudadanos para que las autoridades realmente tomen acciones y que se puedan haber cosas concretas y que no solamente se quede en tema mediático. Y a pesar, usted lo sabe, a pesar de ser uno de los principales atractivos turísticos, nuestra Antigua Guatemala tiene un serio problema de inseguridad. Al ver estas señas de tránsito con perforaciones de bala, pareciera el acceso a un territorio de pistoleros, una advertencia a no acercarse. Pero se trata de la entrada de una joya nacional. Antigua Guatemala. Yo venía a recoger mi periódico a las 4:30 de la mañana, cuando ahí en la Merced me asaltaron y me robaron números de lotería. Sí, dinero del periódico que tenía que cancelar. Esta vez que me asaltaron me dijeron de que si yo decía algo a la policía, de que ellos ya sabían las calles que yo caminaba y me podían matar, ¿sí? Pues hemos sido víctimas de muchos ataques
siempre se roban el vehículo, pero en este caso la situación fue diferente, porque mataron al compañero y se robaron el vehículo. Es la historia de muchos que viven y trabajan y visitan la ciudad colonial, mientras el discurso de los que están a la cabeza de las instituciones sigue siendo el mismo desde hace meses. Le apuestan a mesas de trabajo interinstitucional. Hicimos una mesa a medida de de las necesidades que se vinieron dando en Antigua Guatemala, todos los hechos, ¿verdad?, que tuvieron algún impacto incluso a nivel internacional, retomando el tema principal de lo que es seguridad, en la cual involucramos a muchas instituciones coordinadas acá en Gobernación, que como lo fue pues la PNC, el INGUAT, la municipalidad. El hecho de que estemos interactuando Municipalidad de Antigua Guatemala y no solo iniciativa privada, sino que las otras instituciones del Estado, como lo son la Fiscalía Distrital de Zacatepeques, Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el mismo INGUAT y otra serie de instituciones y agrupaciones, nos ha permitido ir tratando punto por punto y en conjunto esbozar, digamos, una serie de políticas que de hecho ya se están poniendo en práctica. Pero esas palabras ya no convencen a los miembros de organizaciones de sociedad civil, quienes aseguran que las llamadas mesas de trabajo excluyen las necesidades reales y que la situación en Antigua se complica a diario. Entonces hay 4 mesas que están trabajando el tema de seguridad, pero totalmente aisladas. Y esos son los temas que nos está preocupando mucho como antigüeños, porque realmente no hay una persona capaz en este momento de dirigir todas estas mesas. Y lastimosamente el incremento de delincuencia se está dando últimamente en la cabecera departamental de Antigua Guatemala y ninguno más el departamento de Zacatepeques. Y aunque hay 176 agentes de PNC asignados a Antigua, a menudo se les ve patrullando a pie, como sin rumbo. Los pobladores, dueños de comercios y operadores de turismo aseguran que hace falta una política de seguridad eficiente y gasolina para las patrullas que a diario se les ve estacionadas. Las opiniones en Antigua Guatemala continúan divididas. Autoridades aseguran que las mesas de trabajo interinstitucionales están dando buenos resultados, pero la población no está de acuerdo. Sostienen que la inseguridad corroe y desgasta cada vez más a esta joya nacional, patrimonio cultural de la humanidad. La pregunta es, ¿cuándo va a existir un plan que sea eficaz y que involucre a todos los afectados? Habrá que esperar la respuesta. Joaquín Samayoa, Azteca Noticias. 1:21 p.m. Excelente acotación la que hace nuestro periodista Joaquín Samayoa. Empecemos por la gasolina, porque si no tienen gasolina los carros, ¿cómo van a patrullar? ¿Cómo van a hacer efectivo el plan cuadrante? Vamos a mostrarles esta gráfica para que usted tenga la idea de los hechos delictivos en Antigua Guatemala en el mes de noviembre de 2014. 15 carros robados, 3 recuperados, 39 detenidos. A esto se le suman 2 homicidios, 3 lesionados por arma de fuego y también 4 armas incautadas. Esta información según nuestro Departamento de Investigación y Redacción. Vamos a la pregunta de Twitter para que usted pueda opinar abiertamente. Si usted cree que realmente es más la delincuencia en los últimos meses en Antigua o no, y qué propone para mejorar la situación en Antigua Guatemala. Vamos a leer todos sus tweets más adelante en @HechosGuatemala. Ahí estamos, para que nos siga, para que se informe con nosotros y también para que pueda opinar libremente. Y miles son los estudiantes extranjeros que llegan a Antigua Guatemala para aprender español. Pero estos centros educativos también se han convertido en punto de riesgo para estas personas. Antigua Guatemala es un reconocido destino turístico para nacionales y extranjeros, pero también la ciudad colonial alberga muchísimas escuelas de español. Año con año miles de extranjeros vienen a aprenderlo como segundo idioma. Pero este año el alumnado ha mermado, ha bajado debido a la inseguridad. Esto es lo que manifiestan los cuerpos de profesores de español de Antigua Guatemala. Incluso universidades internacionales han clausurado programas de enviar jóvenes a aprender el español debido a los reportes de la alta violencia que se vive en Antigua Guatemala. Yo quiero aprender español porque mi familia somos misioneras.
Como Betania, al menos 25,000 extranjeros visitan Antigua anualmente para aprender español por distintos motivos. En clases particulares, cientos de profesores imparten lecciones todos los días en las 35 academias registradas del casco urbano de la ciudad colonial. Al menos 50 más funcionan sin ser oficiales. Pero lo que algunos describen como la principal fuente de ingresos para la joya turística se ve amenazado por la ineficiencia de las autoridades en mantener fuera a la delincuencia. Pero este año sí hemos notado una baja. Por ejemplo, ahorita tenemos como 35 clientes en el país, cuando en otros años hemos tenido de 50 a 60 más o menos. Pero sí tiene mucho que ver con la violencia que hemos visto últimamente. Lastimosamente hemos tenido casos de violaciones y también algunos casos donde han sido asaltados en la noche. Sí, se reduce un poco el número de extranjeros que vienen especialmente de Estados Unidos. La gente de Europa continúa llegando, como que tiene menos miedo de lo que puede pasar, pero la inseguridad es un tema bastante preocupante aquí. Según la Cámara de Turismo de Zacatepeques, un estudiante invierte un promedio de $300 por semana de estudios de español. Los cursos duran de 4 a 6 meses, por lo que cada estudiante que decide no venir representa una pérdida de $7,800 anuales, unos 58,000 quetzales. Cuando las noticias llegan a oídos de universidades extranjeras, las consecuencias son nefastas. Sí, ellos eran un grupo de holandeses de una universidad que se llamaba NHTV. Más o menos era un aproximado de 45 alumnos que nosotros recibíamos, pero lamentablemente pues fueron víctimas de robo, ¿verdad? Y esa fue la razón por la que ellos cancelaron y ya no continuaron con ese programa, ¿verdad? A pesar de haber sido establecidas medidas para contrarrestar la violencia, las mismas parecen no ejecutarse y quedar únicamente en reuniones que no llegan a nada. Gracias a la intervención de varias asociaciones como lo es Asociación Destino Antigua, ADA, la Cámara de Turismo de Zacatepeques, a donde yo pertenezco, el CAT, que es el Comité de Autogestión Turística, y el INGUAD regional, junto con la municipalidad, gobernación, hemos conformado ciertas mesas interinstitucionales compuestas por el sector público-privado y estamos buscando acciones concretas. De hecho, todas las organizaciones institucionales se reúnen cada viernes en la Casa del Turista y están abordando temas puntuales como eso de la inseguridad para los estudiantes de escuelas de español. La sociedad civil asegura que es aún tiempo de parar esto, pues quienes buscan en Antigua un segundo idioma se siguen acercando y las divisas continúan. Me gusta Antigua, la gente aquí es simpática y todas las personas que yo encuentro ayúdame. Esperemos entonces que la percepción de Betania y su familia nunca cambie. Joaquín Samayoa, Azteca Noticias. Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos da cuenta de cifras escalofriantes sobre la trata de personas en Antigua. El turismo sexual en Antigua Guatemala es un secreto a voces y se debe a la falta de denuncias y el poco apoyo de las autoridades, según la Defensoría contra la Trata de Personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hasta el momento solo se han presentado 2 denuncias sobre explotación sexual, especialmente de niñas. Sin embargo, no tuvieron trascendencia, pues según la Defensoría, las autoridades no desean que se visibilice el problema. La Antigua Guatemala, por ser uno de los lugares turísticos más importantes del país, es propenso a que exista explotación laboral y sexual, especialmente de niñas indígenas, que se agudiza en discotecas donde también se da un alto consumo de drogas, y es ahí donde los tratantes ofrecen a las jovencitas. Además, existen casos en los que se ofrece por medio de catálogos o bien por internet. Según un estudio realizado por la Universidad Mariano Gálvez en el año 2013, marcó los hoteles económicos y los principales parques de la ciudad colonial como los puntos donde personas, especialmente extranjeros, llegan en búsqueda de jovencitas. Durante el 2014 únicamente se han emitido 16 sentencias en casos de trata de personas, que según la Defensoría contra la Trata es una cifra mínima a comparación de los casos que se dan diariamente. Por ello, asegura que las autoridades deben hacer una investigación a fondo sobre el tema en la Antigua Guatemala. Ya no se trata de una red local y son decenas de niñas y jóvenes víctimas de explotación.
Asimismo, crear campañas de prevención a nivel institucional y sobre todo promover la cultura de denuncia. Con información de Azucena Alvarado, Azteca Noticias. Por las constantes quejas de los antigüeños sobre los sonidos estridentes en los centros nocturnos, las autoridades emitieron un reglamento que limita el volumen de la música, pero lo establecido viola las regulaciones internacionales. No solo la inseguridad afecta a Antigua Guatemala, la contaminación auditiva ha provocado malestar entre los vecinos. Las autoridades responsabilizan a la vida nocturna de la mayoría de males de la ciudad, por lo que decidieron aprobar un reglamento de sonido. Los horarios y niveles máximos permitidos para música ambiental en establecimientos públicos como restaurantes y cafeterías son de 60 decibeles al interior, que equivale al sonido que emite el tránsito moderado, y 30 al exterior, que se alcanzan con un simple murmullo. En discotecas y conciertos de 7 de la mañana a 0 horas, un máximo de 70 decibeles al interior, que también se alcanzan en una conversación en voz alta, y 40 al exterior, es decir, menos del ruido que se genera en una oficina grande. Funcionarios municipales afirman que no cuentan con equipo para medir los niveles de sonido, por lo que los comerciantes de la ciudad colonial temen que esto se preste a corrupción. Tiene razón, una vez más hay que medirlo, y para eso necesitas un mapa, porque no son, justamente, no deberían ser posturas subjetivas. Lo que para mí es ruido, para ti. ¿Hasta dónde podemos tú y yo hablar? Si yo tengo cierta sensibilidad al ruido y tú otra, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido en horario nocturno no debe superar los 40 decibeles, por lo que la normativa atenta contra las recomendaciones de este organismo. Algunos funcionarios ediles advierten que este reglamento puede ser impugnado, porque tiene muchas ilegalidades. El artículo 20 establece con claridad que en el tipo de regulaciones como este reglamento no se puede dar especificaciones técnicas, o sea, no se puede ser muy descriptivo como inducir a que se tienen que adquirir determinados equipos. La normativa aprobada no es la que fue discutida durante años con los vecinos, quienes exigen que se respete la cultura y el turismo de la ciudad colonial, porque algunos visitantes se retiran ya que no pueden descansar por el bullicio. Además, muchos pobladores no pueden dormir por negocios que mantienen sus aparatos de sonido con alto volumen. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Para tener una idea de los niveles de sonido, veamos la siguiente gráfica, que ahora la tenemos en la pantalla. Actividad, por ejemplo, en la biblioteca, así. 30 decibeles. Aire acondicionado, conversación, 60. Reloj despertador, secador de cabello, 80. Los parámetros de sonido, seguimos con ellos. Con los juegos pirotécnicos son 100. Bocina de auto, 120. Trueno, 130. El despegue de un cohete son 180 decibeles. Como quien dice que uno en la antigua tiene que hablar suavecito. Y eso de estar bocinando, mire, la verdad, no sé usted, pero la gente también a veces se estresa demasiado y lo vemos aquí en la capital. El semáforo está todavía en rojo, no ha pasado ni siquiera verde, ya están. Hay que tener también un poco, ¿no?, como de educación, y uno debe de tener un poco de sentido común, suficiente con el estrés que uno tiene que pasar en el trabajo, en el día a día, como también de recibir esta contaminación auditiva en la calle. Y por todos estos problemas que le acabamos de presentar, el nombramiento de Antigua Guatemala como Patrimonio Cultural de la Humanidad podría estar en riesgo. Sí, lo escuchó bien, unos dicen que son rumores, otros que no, pero en lo que se averigua, esta es la nota que nosotros le hemos preparado. 1979 fue un año de fiesta para Antigua Guatemala, pues fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero 35 años después, la situación ha cambiado y según la UNESCO, se analiza realizar una evaluación para determinar si la ciudad colonial conserva esta categoría. Las autoridades en el país no toman responsabilidad de la situación, pues daños al patrimonio como monumentos, edificios, iglesias y construcción de viviendas sin normativas no son vistos como urgentes. Legislación obsoleta, desorden vial, falta de control territorial y desconocimiento de normas de convivencia hacen que Antigua solamente cumpla con 3 de los 10 requisitos que UNESCO exige para conservar la categoría a nivel mundial. Todo el tema de urbanización alrededor del centro histórico, y de hecho dentro del centro histórico también se han estado dando algunas modificaciones. Al estar modificando el patrimonio cultural, pues va cambiando también esa identidad de la Antigua y va perdiendo
de alguna manera ciertas características que es por el que se fue reconocido como patrimonio mundial. El Viceministerio de Patrimonio Cultural asegura que es el Consejo de Protección de Antigua quien debe velar por la socialización de normas y reformas a la ley. Pero la falta de autoridades en la ciudad de las calles empedradas dificulta la conservación y protección de la misma. También está la municipalidad, ya que, bueno, la municipalidad como gobierno local también tiene mucha responsabilidad, no solo por ser su territorio, sino también porque dentro de su territorio tiene un área, un sitio patrimonio mundial. No tenemos nada por escrito en la UNESCO, sí lo hemos discutido. El tema presupuestario siempre sale a luz al momento de cuestionar a las autoridades. Sin embargo, anualmente el Consejo de Protección de Antigua Guatemala recibe 8 millones de quetzales, mientras la municipalidad poco más de 97 millones. Dinero que, aseguran, es insuficiente para controlar la situación que parece haber escapado de las manos de los encargados. Fabián Galindo, Azteca Noticias. 1:34 p.m, momento de hacer una pausa comercial, pero antes le recuerdo la pregunta que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, @HechosGuatemala, que tiene que ver con el tema que hemos tocado el día de hoy y que le hemos presentado una serie de notas para que tenga un contexto de todo lo que está pasando en Antigua Guatemala. ¿Qué propone para mejorar la situación en Antigua? Más adelante vamos a leer todos los tweets. Vamos a la pausa comercial.